Sean bienvenidos a una edición más de Educación 360 por Paraguay TV. Estaremos compartiendo hoy con ustedes dos entrevistas muy interesantes. Una justamente con el señor Rubén Darío Irala, representante de CIFEMEC, y también con el licenciado Julio César González de Azonadis Paraguay. Entendiendo que la importancia de la educación, como decimos siempre, es un compromiso de todos, les invitamos que a la vuelta de la pausa desandemos hoy el programa de Educación 360 aquí por Paraguay TV. El 100% de los docentes de las instituciones oficiales tienen nódulos. El 100% de todos los docentes de las instituciones oficiales tienen nódulos. Ese es un interés particular del presidente Mario Abdo Benítez, focalizado en el Chaco, sus varias visitas, las rutas. El Chaco es una prioridad para este gobierno y lo demostramos con hechos, no con palabras. La familia va a ser el eje transversal de toda la transformación y va a estar priorizada al inicio del documento, y estamos trabajando en forma con la Iglesia Católica, con todas las iglesias, con los padres de familia, y ese documento va a ser, ese preámbulo va a ser parte del documento de la transformación y va a estar inamovible y nos va a manejar para los próximos 30 años. Bueno, luego de la pausa seguimos nosotros en nuestro espacio de Educación 360, una semana más compartiendo con ustedes las informaciones y también las entrevistas a fondo con los protagonistas de lo que marca este proceso del proyecto Transformación Educativa. Hoy justamente vamos a estar con una entrevista con el señor Julio César González. Él es el licenciado y presidente de Azonadis Paraguay, Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad del Paraguay. Y hablando justamente con el título hoy de nuestro programa, Transformación Educativa y una mirada hacia la inclusión. Licenciado, gracias por su tiempo con nosotros aquí. Muchísimas gracias por la invitación, un espacio realmente relevante para nosotros. Un honor estar aquí, hablar un poco de lo que nos atañe y saludo también a toda la audiencia. Bueno, este tema realmente de una asociación que nuclea a las personas con discapacidad, estábamos hablando ya fuera del micrófono con el licenciado, me parece que realmente vale la pena visibilizar y darles un espacio dentro de este ciclo de programas porque hacen una diferencia grande en el proceso justamente de la función pública y de la función del servicio público como tal, porque es como que realmente tienen chance de poder compartir un poco las vivencias de ustedes en el diario quehacer del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Por supuesto, de hecho que nos conceptualizamos nosotros como ciudadanos útiles a la patria, ¿verdad? No estamos pidiendo dinero cada noviembre de cada año. O sea, la mayoría de la gente, de las personas con discapacidad, son ciudadanos en igualdad de condiciones ante la ley como todos. De hecho, es la minoría mayoritaria del Paraguay, considerando que según las últimas
el último censo del año 2012, un censo que fue ciertamente muy cuestionado, pero de todas formas arrojó que el 10 a 12% de la población del país cuenta con algún tipo de discapacidad. Si uno multiplica eso por mínimo 2 miembros de la familia, un papá, una mamá, o un esposo, hijo, se encuentra con que más de 3 millones de personas aproximadamente convive con la discapacidad todos los días, ¿verdad? Con el esposo, el hijo, el hermano, el pariente, toda una familia que está conviviendo con la discapacidad. Esta debiera ser una sociedad muy inclusiva, sin embargo todavía tenemos que estar sorteando muchas barreras. Esa tarea que definitivamente vienen trabajando, y te pregunto desde la ignorancia, pero viendo mucha gente que está últimamente incrementando esos espacios dentro de la función pública, ¿no? Así mismo. ¿Cuánto, de un tiempo a esta parte, podemos decir cuánto más o menos ya están trabajando en la función pública? Sí, sí, por supuesto. De hecho, que la primera de las leyes que se habían promulgado al respecto en cuanto a la protección, a la incorporación de personas con discapacidad en los organismos y entidades del Estado fue el 2004, era la ley 2479. Y 4 años después, la 3585 elevó, digamos, el mínimo requerido en los OEE, que es la 3585/08. Del 2% al 5%, ahora se exige la obligatoriedad de incorporar en todos los organismos y entidades del Estado un 5% del total del plantel, ¿verdad? Por supuesto hay una brecha importante, una deuda histórica allí, pero sí se ha incrementado bastante. Hasta el momento, el último informe que arrojó la Secretaría de la Función Pública cuenta de unos 2.500 personas incorporadas en diferentes estamentos del Estado en todo el país, ¿verdad? Hay algunas que nos reportan de repente de forma muy asidua, otras no tienen muy actualizado tampoco sus legajos, sus informes, pero eso es lo que se está arrojando hasta hoy, ¿verdad? En lo que a SONADI respecta, por ejemplo, en estos últimos 4 años del gobierno actual, nosotros hemos colaborado, hemos trabajado en inducción, asesoramiento e incorporación de personas con discapacidad de más de 450 personas, ¿verdad? Okay. Que se incorporaron en diferentes instituciones públicas como la ANDE, IPS, Petropar, Hacienda, Ministerio de Salud, INC y otros lugares. Y se siguen proyectando más incorporaciones, ¿verdad? Un logro muy importante que destacar ahí, por ejemplo, es que logramos gestionar ante las cámaras, tanto de diputados como de senadores, en las diferentes comisiones de defensa de derechos humanos, que se introduzca dentro del presupuesto general de la Nación la obligatoriedad de que cada organismo y entidad del Estado establezca un plan anual de incorporación de personas con discapacidad, de modo a ir cumpliendo con el porcentaje. Eso fue refrendado por la Secretaría de la Función Pública y ya hay instituciones como el caso del IPS, la ANDE y otros que cuentan con un plan. O sea, por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que siempre fue muy emblemático para nosotros, fue un terreno que conquistar y pudimos acceder tanto en la administración de Juan Manuel Brunete como la del actual ministro, ya también en un proceso de incorporación de personas, ¿verdad? Cuando hay una brecha muy grande, ¿verdad? En el ministerio debieran estar incorporadas más o menos unas 4.000 personas, pero se tienen mucho menos. Entonces, es imposible cumplirlo en 6 meses o en un año. Entonces, elaborar un plan gradual, por lo menos de 10 años, para que cada año se prevean las partidas presupuestarias y las instituciones vayan incorporando. Eso realmente vale la pena destacar y me parece que dentro del espacio aquí de transformación educativa que venimos hablando con los protagonistas, podemos decir de que entonces hay un plan de trabajo. Sí, totalmente. Hay un plan de trabajo con el Ministerio de Educación, hay un plan de trabajo con muchos organismos y entidades del Estado y eso está respaldado por la Secretaría de la Función Pública y el Congreso de la Nación. Julio César, hablemos un poco también de lo que fue el proceso de participación del sector de discapacidad dentro de lo que es la agenda de transformación. ¿Cómo vienen trabajando desde el inicio de la participación de ustedes? Muy bien, realmente fue encomiable. Nosotros habíamos recibido la invitación a participar por la administración del señor Juan Manuel Brunetti y continuamos con la actual administración. El año 2021, en todos los foros departamentales, ASONADI fue el único gremio del sector de la discapacidad que participó durante todo el proceso de los foros departamentales. Tenemos como gremio de trabajadores delegaciones departamentales, ¿verdad? En los 17 departamentos.
Y cuando recibíamos la invitación y el cronograma de la agenda, cuando iba a ser el foro departamental en Coronel Oviedo, en Concepción o en Misiones, entonces encomendábamos a nuestros delegados y asociados de la zona asistir con la nómina de los que iban a participar por el sector, ¿verdad? Tanto de Cazapá, Alto Paraná, Itapúa, etc. Particularmente yo también asistí en varios de esos foros en el Chaco, en el norte del país, para que llevemos un poco la visión y la realidad de los niños y adolescentes con discapacidad en los colegios y escuelas. Y ahí preguntarte, cuando participaban puntualmente, ¿cuáles eran esos tópicos que dejaban sentados en las mesas? Dejábamos sentado por lo menos tres tópicos muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, el imperativo de la ley de educación inclusiva, que es una obligatoriedad, ¿verdad? Y por otro lado, la accesibilidad a los colegios y escuelas, al establecimiento educativo. Y por el otro lado también la capacitación y la empatía del docente para con la persona con discapacidad, el alumno, ¿verdad? Sea cual sea su condición de discapacidad, porque no puede estar excluido y relegado del sistema. Porque se vive una realidad, sobre todo en el interior del país, en muchas ciudades también, que es difícil al niño o adolescente con discapacidad acercarse al establecimiento, ¿verdad? Tenga la discapacidad que tenga. Hay niños que tienen colegios a 1500 metros y de distancia en el interior del país, por ejemplo, y no pueden llegar a ese lugar. Entonces, encontrar el mecanismo en que el docente, muchos de hecho docentes, se acercaban a la casa del niño llevándole, digamos, las lecciones del día, o le enviaban a la madre directrices de cómo ir desarrollando ciertas clases cuando el niño tenía algún tipo de discapacidad física pero no cognitiva, o sea, podía perfectamente seguir el desarrollo de las clases. Ese tipo de realidades es lo que nosotros plasmábamos y bajábamos en cada foro departamental para que esta visión también del sector de la discapacidad fuera incluida dentro del programa. ¿Se sintieron cómodos en este proceso? Total y absolutamente. Mucha apertura, se escuchó, se tomó nota, se implementó en muchos colegios. Tuvimos incluso la dinámica de muchos docentes tenían hijos o parientes con discapacidad, entonces estaban muy empáticos, muy relacionados con la discapacidad. Implementaban ya ellos de motus propio muchas metodologías en sus aulas, así que eso realmente nos reconfortó mucho. Estamos con el licenciado Julio César González, presidente de ASONAI Paraguay, Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad, hablando un poco también de lo que es este proceso. Hablemos un poco ahora de lo que esperan posterior a este proceso de coparticipación y de diálogo que vienen realizando y que ya están en instancias de un segundo paso, donde están justamente sistematizando también todo este proceso. ¿Qué esperan? Esperamos ver en el campo de batalla, como nosotros le decimos, en la trinchera, en el día a día de los colegios, escuelas a nivel país, una mayor incorporación, inclusión de niños y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo y que realmente sean un producto, hablando mal y pronto, un producto para la sociedad transformada. O sea, que no solamente sea alumno, profesor, se incluya padres, se incluya la sociedad, que se concientice en materia de derechos humanos, que ese paradigma de que el niño con discapacidad tiene que estar en una escuela especial para discapacitados pueda ser erradicado. O sea, la idea no es segregar a la persona con discapacidad, es como su nombre lo dice por antonomasia, incluirle, ¿verdad? Y que los niños compañeros, ¿verdad?, convivan y sepan la condición de discapacidad y convivan con ella. Esa mirada, Julio, que acabas de ponernos como ejemplo, realmente me anima a consultarte con mucho respeto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Los casos que podemos ver dentro de lo que es el proceso de escolaridad, pongámosle un título normal, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también implica mucho también de la confianza que le dan los padres, ¿no? El núcleo familiar, el núcleo de la escuela también que aceptan en ese sentido a las personas con discapacidad, ¿no? Sí, por supuesto, eso es clave. La confianza padre con la escuela, con el docente, para confiarle la educación de su chico, de su niño con discapacidad, sea intelectual, física, psicosocial, es fundamental. Confiar en el sistema, ¿verdad? Correcto. El padre que, y te lo digo con toda propiedad, yo soy una persona con discapacidad, que en los años 80 no se hablaba de transformación educativa, Sí. había muchísimo paradigma, nadie colocaba una rampa para que uno entrase o saliese de un aula.
y sé como que como madre uno va y deposita, como padre uno deposita esa confianza en esa escuela para que el niño reciba la educación en la igualdad de condiciones dentro de su condición de discapacidad, ¿verdad? Ese ejemplo que diste, ¿no? Del tema de los accesos. Cuando hablamos del tema de discapacidad no es solamente eso, el tema del No, acceso. no solamente es rampa, Mm. es todo, ¿verdad? La ley habla de accesibilidad medio físico, pero también la inclusión refiere en todos los aspectos de la vida de la persona con discapacidad, su aspecto laboral, el aspecto educativo, el aspecto del desarrollo de las artes, todo el digesto legislativo que le protege a la persona con discapacidad para que realmente su inserción sea plena. Eso es lo que dice la Convención, hablar del goce pleno de todos sus derechos, y eso abarca un sinfín de oportunidades, ¿verdad? Es más, una persona con discapacidad forma familia, ¿verdad? Es padre, es madre, ¿verdad? Una persona con discapacidad estudia, paga cuentas, al trabajar adquiere responsabilidades, paga tributo, ¿verdad? En igualdad de condiciones que los demás. Realmente el objetivo de la vida de una persona con discapacidad es insertarse en la sociedad y vivir como un ciudadano útil a la patria. O sea, la idea no es entrar y que el Estado me asista. La idea es que el Estado me dé oportunidades para que yo pueda competir el día de mañana, pueda trabajar, tenga empresa, pueda estudiar, pueda pagar mis cuentas, etcétera, pueda educar a mis hijos en igualdad de condiciones que los demás. Creo que este mensaje que realmente hoy estamos dejando dentro del ciclo de transformación educativa es muy interesante porque definitivamente nos muestra otra cara, tal vez de un prejuicio también de la sociedad, ¿no? Sí. Que considera que que las personas con discapacidad lo que están buscando es un asistencialismo y no es eso. No, de ninguna manera. De hecho, te pido el permiso que te lo pueda decir con toda franqueza. Nosotros, por mucho tiempo, quizás por ese cliché que se tenía en la sociedad, se consideraba que una persona con discapacidad o las personas con discapacidad eran como duendes de la buena suerte, ¿verdad? O sea, no se le cobraba el pasaje a un chico porque hay sin yaranga, ¿verdad? Ellos pues te dan buena suerte si vos no le pagas, o si le tiras una moneda de la esquina, esto te va a repercutir y el Altísimo te va a devolver, ¿verdad? No, nosotros lo que queremos es oportunidad, ser tratados, como dice el eslogan, con enfoque derecho. Mírame como un ciudadano, otorgame la rampa y yo me subo solo, ¿verdad? Dame un lugar de trabajo y yo voy a cumplir mis funciones, ¿verdad? Y voy a ganarme ese salario por el que me das. La idea no es que el Estado me dé un lugar de trabajo y yo planille, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hablando de educación, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que el sistema educativo sea inclusivo y el alumno con discapacidad de 17 años va a estudiar para rendir. Nadie quiere que le regale las respuestas del examen, ¿verdad? Y sucesivamente. Y hay muchos casos positivos. A mí me tocó, por ejemplo, tener un compañero en la época de la Facultad de Derecho que era una persona no vidente y salió un cuadro de honor, por ejemplo. Así mismo. Y lo que hay que brindarle a una persona con discapacidad visual es que los materiales estén accesibles a su condición de discapacidad, y esa persona va a estudiar, va a rendir. Nadie le va a susurrar al oído, por usar esa analogía, las respuestas del examen. Entonces la idea es tener oportunidades. Realmente interesante, Julio César. Pensemos un poco a futuro. A partir de ahora, ¿cómo viene la agenda de Azonadis? ¿Qué piensan hacer también en conjunto con el tema del proyecto de transformación? ¿Van a acompañar esto? Total y absolutamente. Azonadis cuenta con unas 2.700 personas asociadas a nivel país, en 17 departamentos, muchos trabajadores independientes, otros del Estado, otras empresas privadas, y la gran mayoría de ellos cuentan con hijos en el sistema educativo. Tenemos muchas madres que, aunque ellas no tengan la discapacidad, tienen sus hijos, sus padres. Estamos muy inmersos en este sistema, interesados, solicitamos participación, se nos ha dado y queremos seguir por ese derrotero de poder contribuir en lo que nuestro sector atañe, ¿verdad? Creemos que tenemos un trabajo dentro de la sociedad en cuanto a concienciar sobre los derechos de las personas con discapacidad, como muchos otros en la sociedad civil, y lo que queremos es contribuir para crecer. Licenciado, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Licenciado Julio César González, titular de Azonadis, Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad. Voy hablando en este capítulo de transformación educativa y una mirada hacia la inclusión. Hacemos una brevísima pausa, continuamos con más de Educación 360.
Sí, en general, digamos, refleja todo lo que es el objetivo, pero muy amplio, o sea, es muy difuso, o sea, la palabra. Entendemos que va a salir una política general en una ley contemplada que se va a presentar en agosto en el Congreso, pero creemos que tiene que ser más específico. O sea, por ejemplo, el tema de la comunidad educativa. Esa tiene que ser, que no se cometa el primer error que hubo en la primera reforma educativa, donde figura el padre, figura el docente, figura el alumno, pero el funcionario no está. Y es parte de la comunidad, es funcionario de educación, por el tema de la no discriminación. ¿Qué pasa? Que de repente el actor que trabajó mucho en esta propuesta son técnicos docentes, o sea, son docentes, no funcionarios. Entonces, esa visión es la que tiene que complementar y por eso nos parece importante esta participación como sindicato para traer esa visión. Me dicen que mañana va a un encuentro, por ejemplo, de funcionarios y yo les dije, pues esos no son funcionarios, son técnicos docentes que están en el MEC central, que no tienen la misma realidad. Entonces, por ahí va el tema. MEC somos todos, no como está en nuestra carta orgánica hoy en día, que dice que está el sector misional y el no misional. Y sin embargo, estamos en la misma pieza, estamos trabajando por el mismo objetivo, que es mejorar la calidad de la educación. O sea, esa discriminación queremos que termine, por eso estamos participando, por eso nos parece importante, porque la comunidad educativa está compuesta por todos, no por unos cuantos nomás. Y nosotros somos un actor clave dentro de ese proceso. Y yo creo que sí es importante, pero voy a creer más y voy a tener fe cuando vea el proyecto que se va a presentar en el Parlamento y si están nuestras reivindicaciones allí, contempladas, que hicimos en las mesas correspondientes. Porque se tiene pues la visión de que el funcionario es el técnico docente y no es así. Y tenemos el caso del funcionario, que son 45 años que no hay un crecimiento vegetativo natural. Hay 8.500 instituciones educativas y solamente 4.257 funcionarios, sin contar la administración central. Entonces, en ese sentido, cuando yo vea ese proyecto que se da en el Parlamento y la línea política sea general y le incluya a todos sin exclusión, ahí voy a confiar mucho más todavía. Solamente decir que es una jugada política del gobierno, del Ministerio de Educación, de las organizaciones, y hacer un pacto social por la educación, pero que ese pacto social le incluya a todos. Porque si no incluye a todos, vamos a caer en el mismo error de la primera reforma educativa que tiene sus luces y sus sombras. Y de repente esas sombras es la que tenemos que corregir. Que ahora en estos encuentros nos dimos cuenta de que justamente la visión del funcionario había sido, entre comillas, es la visión de un técnico docente, de un docente, pero no del funcionario como tal, que es el encargado de sostener la política económica, de pelear por un presupuesto en el Parlamento, de atender las necesidades de las instituciones educativas. Hoy en día no hay un funcionario administrativo por 8.500, solamente somos 4.257. Y tiene que contemplar la carrera profesional del administrativo y del docente. MEC somos todos. No es cierto que hay un área misional y otra área técnica. Todos somos el ministerio y todos tenemos que estirar el carro para que la educación vaya adelante. Si así no lo fuera, esto va a ser un esfuerzo más. Pero confiamos de que cuando tengamos la visión de la política global que se va a plantear en el Congreso, parecido a lo que fue la ley 1264, entonces ahí vamos a tener esa fe y esa confianza total. Porque después van a venir las cuestiones específicas, como para ir solucionando la problemática de la educación, que es muy amplia, de financiamiento, también referente al tema de la participación de la sociedad y que las cuestiones particulares, como el tema de FONACYE, se invierta donde tiene que ser y no como hoy en día, que no se está invirtiendo, porque las gobernaciones y las municipalidades en un 60% no han invertido donde corresponde en la educación. O sea, decir no y ese pacto político tiene que incluir que el dinero que es para educación se vaya para educación y no para salarios y otras cosas.
tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, aclarar, solucionar, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. A la vuelta de la pausa estamos ya en los últimos minutos haciendo el redondeo de nuestro espacio. Hoy Educación 360 por Paraguay TV. Hemos tenido la chance de escuchar al licenciado Julio César González, titular de ASONADIS, la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad. Y también en el programa de hoy hemos tenido la chance de escuchar al señor Rubén Darío Irala, representante de CIFEMEC. Por supuesto, invitándoles a que nos acompañen en la próxima edición. Para lo que resta de la jornada, les deseamos muy buen descanso. Y como siempre, recordarles que tengan presente de que la educación es un compromiso de todos. Hasta la próxima.